Comenzamos la clase. Bueno, yo soy el doctor Eduardo Montoya Torrielli. Voy a tocar el tema de esta tarde, la primera parte, la primera hora, voy a tocar el tema de las laparotomías. Y dentro de las laparotomías vamos a revisar las dos más frecuentes, las dos ectomías o resecciones de órganos más frecuentes, que es de la vesícula, una y otra es la apéndice cecal. Comenzaremos por la definición de lo que es la parotomía. La parotomía quiere decir incisión a nivel de la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal. Y viene de dos raíces griegas, que es láparos o costado ventral, y tomía, que quiere decir corte. A propósito de la palabra laparotomía, quería hacerles recordar que hay una palabra que se asemeja bastante a la laparotomía, que es la celiotomía, y lo pueden encontrar a veces en revistas y libros europeos, sobre todo franceses, y quiere decir lo mismo, la apertura de la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal. En cuanto a la clasificación de las laparotomías, tenemos primero la laparotomía exploradora o diagnóstica. Esta laparotomía es cuando el cirujano, después de haber hecho la historia clínica, el paciente lo examina, con todos los análisis que tiene a la mano y la ayuda diagnóstica de imágenes, no llega a un diagnóstico definitivo, entonces puede echar a la mano en este tipo de cirugía, que es la laparotomía exploradora. La otra laparotomía es la laparotomía terapéutica. Es cuando ya el médico, el cirujano, ya tiene un diagnóstico preciso y entonces realiza la laparotomía para extirpar este órgano enfermo o resolver el problema quirúrgico. Y por último tenemos la laparotomía estadificadora, que es para los pacientes con cáncer, que como bien sabemos, a pesar del avance de los nuevos aparatos de tomografía y de resonancia, a veces hay lesiones tan pequeñas que todavía no pueden ser detectadas, y entonces se realiza la laparotomía para ver hasta dónde ha avanzado esta enfermedad, hasta dónde están las metástasis dentro de la cavidad abdominal. Veamos ahora las indicaciones de la laparotomía. La laparotomía debe realizarse siempre en los pacientes que tienen un abdomen agudo quirúrgico. ¿Y cómo saben ustedes cuando un paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico? Cuando examinan al paciente, puede haber hecho su historia y todo, examinan al paciente y al examen del abdomen encuentran que hay un signo importante, que es el signo del rebote positivo, o el signo de Bloomberg. Este signo nos indica que hay una inflamación del peritoneo. En estos casos, si ustedes encuentran este signo de rebote positivo, ese paciente debe ser operado, se debe ser laparotomizado. Es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico y tiene que ser laparotomizado. ¿En qué otros casos? En muchos de los casos de traumatismos abdominales cerrados, paciente que se golpea el abdomen o puede ser un accidente de tránsito. En estos casos, nosotros tenemos a la mano todos los exámenes de imágenes que nos ayudan bastante a descartar si que hay una ruptura de un órgano sólido o una víscera hueca dentro de la cavidad abdominal. Antiguamente no teníamos estos exámenes y uno tenía que estar sospechando tanto con los análisis de sangre, la hemoglobina, el hematocrito, a ver si es que había sangrado, o una simple radiografía de abdomen. Y por último teníamos nosotros un examen importante que era la paracentesis. Teníamos que hacer la punción abdominal para aspirar, para ver si obteníamos líquido, si obteníamos sangre por una ruptura de víscera sólida, obteníamos bilis por ruptura, puede ser ruptura de la vesícula, se podría obtener orina por ruptura de la vejiga. Pero ahora tenemos mucha la ayuda de imágenes, y entonces muchos de estos pacientes pueden ser observados y tomar nuevos exámenes de imágenes, nuevas ecografías, nuevas tomografías, cada cierto tiempo, puede ser cada 8 horas, cada 12 horas, ir evaluando el paciente para ver su evolución y ver si es que este paciente necesita ser laparotomizado. Mientras tanto, que en los traumatismos abdominales abiertos, que son las heridas por
por arma blanca, heridas por cuchillo, heridas por verduguillo, heridas de bala. En estos casos sí, prácticamente a todos hay que hacerle una laparotomía exploradora. Hay que operarlos. También las laparotomías se deben de indicar en algunos casos de complicaciones postoperatorias. Uno opera a un paciente y el paciente no va bien en el transcurso de los días y cada día se mejora más. Entonces el cirujano ya tiene que estar pensando en que este paciente va probablemente tener que ser reoperado para revisar el abdomen. En otros casos es en pacientes con dolores abdominales que no calman, dolores abdominales gravativos con el transcurso de los días, también se podría realizar una laparotomía. En los casos de tumoraciones abdominales de origen no identificado, que no se le puede realizar una punción para sacar una biopsia, en esos casos también hay que pensar en realizarle una laparotomía. En los casos de sangrados crónicos y también en casos de ascitis de causa desconocida. Veamos ahora cuáles son las contraindicaciones para realizar una laparotomía. Son pocas, pero lo principal es que en los pacientes que están en un estado crítico, muchas veces el cirujano va a recibir la interconsulta de los servicios de cuidados intensivos, sobre todo, en que le piden para que vaya a evaluar un paciente para realizar una laparotomía. El cirujano tiene que revisar bien la historia, revisar bien al paciente, evaluarlo, y si ve que es un paciente crítico, y si él considera que ese paciente no va a resistir una operación, probablemente está en tan malas condiciones que muchas veces los pacientes no soportan ni siquiera la anestesia, él ni siquiera ha hecho una incisión y el paciente puede fallecer en el transcurso de la inducción de la anestesia. Entonces, si el cirujano se da cuenta que el paciente no está en condiciones, es preferible que el cirujano solicite una junta médica con otros cirujanos, con el mismo anestesiólogo, como puede ser cardiólogo, neumólogo, ¿no? Y hacer una junta médica y la junta médica sea la que decida si se va a laparotomizar ese paciente. También en los casos de sospecha de abdomen no quirúrgico es lógico, si le hacen una consulta al cirujano y el cirujano va a evaluar al paciente y no encuentra signos ni motivos para hacer que ese paciente sea operado, no debe de estar entrando a hacer laparotomías a esos pacientes. Tampoco el cirujano debe entrar en los pacientes que presentan coagulopatías de difícil control. El cirujano tiene la obligación de primero llamar al hematólogo que corrija esa coagulopatía, porque si no se va a ganar grandes problemas. Apenas abra el abdomen, la primera incisión que haga va a empezar a sangrar por todas partes y no va a poder contener ese sangrado. Por eso en coagulopatías no debería ser operado. Y tampoco en trastornos metabólicos graves. ¿Qué condiciones, veamos ahora, qué condiciones debe tener el cirujano? El cirujano principalmente es lógico de tener un amplio conocimiento de la anatomía. También tiene que tener presente el cirujano de actuar con movimientos sistemáticos y en el momento de regresar a la intervención quirúrgica no dañar otros órganos ni otras estructuras. Y también tiene que tener presente siempre que el trabajo en cirugía es un trabajo en equipo. Veamos, como el cirujano tiene que conocer la anatomía, vamos a recordar, ustedes ya conocen la anatomía, pero vamos a recordar muy rápidamente la anatomía de la pared abdominal. Tenemos en la parte media, tenemos dos grandes músculos que parecen dos columnas, que son los músculos rectos anteriores del abdomen, el derecho y el izquierdo. Están envueltos en una aponeurosis, una fascia, que es el estuche de los rectos, que se une, esta fascia se une en la parte media con la línea alba, ustedes ya conocen. A los lados tenemos los músculos oblicuo mayor, que tiene cierta dirección de fibras oblicuas. Después tenemos, en un plano más profundo, el oblicuo menor, que lo vemos en el lado izquierdo, que tiene las fibras en dirección contraria, oblicuas también. Y más profundamente tenemos el músculo recto, el transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen, sus fibras son transversales, por eso su nombre. Acá vemos un estuche de los rectos abiertos. Esta es la aponeurosis posterior del estuche de los rectos, la aponeurosis anterior del estuche de los rectos. Veamos ahora los pasos
del procedimiento quirúrgico para hacer una laparotomía. Como es una laparotomía, es una operación del abdomen, es lógico, el paciente tiene que estar en el cúbito dorsal, echado boca arriba, esa es la posición del paciente, y lo primero que se hace es el lavado de la zona que se va a operar, donde se va a hacer la incisión. Se lava ampliamente esa zona y el lavado se hace con el mismo jabón que tiene sus antisépticos, se hace la asepsia, la antisepsia con el mismo jabón con que los cirujanos se lavan las manos y también por el mismo tiempo que se lavan las manos los cirujanos. Posteriormente se colocan los campos quirúrgicos. Los campos quirúrgicos ya ustedes deben de haber visto en las clases anteriores o en las prácticas, son 3 tipos de campos. Los primeros campos son 4 campos más pequeños. Se pone primero el campo podálico, el de los pies, después el campo de la cabeza y después los campos de los costados. Son los primeros campos. Los segundos campos son 2 grandes sábanas. Se coloca primero la sábana de los pies, después la sábana de la cabeza, la cefálica, y posteriormente el último campo que se pone es una sábana grande que tiene una apertura, es una sábana fenestrada que nosotros lo llamamos poncho, el poncho, ¿no? Es la última sábana. Después de la colocación de los campos se fijan el electrocauterio y la cánula de aspiración. En la sábana se fijan con pinzas de campo, que ustedes ya las conocen por las clases de instrumental, y se colocan 2 gasas grandes en el lado donde se va a hacer la incisión y se abre la cavidad. Una vez abierta la cavidad, el cirujano tiene cierta metodología para explorar la cavidad. Es bueno, es importante explorar toda la cavidad, porque aparte de lo que el cirujano va a entrar a resolver, puede ser que haya otras patologías también, puede ser que encuentre otras patologías intraabdominales. Y para esta exploración siempre sigue esta metodología de seguir el sentido de las agujas de reloj. Explora primero el epigastrio, después se va al hipocondrio izquierdo, al flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, y después todo el lado derecho igual, y por último el mesogastrio. Después de haber explorado el mesogastrio, introduce la mano más profundamente y toca el retroperitoneo. Tocando el retroperitoneo puede conocer cómo están los riñones, se tocan los riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo, a ver si no hay tumoraciones, si no encuentra otras patologías en esa zona retroperitoneal. Luego, después de haber explorado el abdomen, ya entra a realizar la cirugía que está prevista y soluciona su problema por lo que ha entrado. Y después de haber terminado la cirugía, antes de cerrar el abdomen, la pared abdominal, la señorita instrumentista, que es la responsable, juntamente con la señorita circulante, son las que tienen que decirle al cirujano que las gasas están completas. Por lógica, su instrumental también debe estar completo, si no, ella es responsable de eso y estaría admitiendo al cirujano que falta algún instrumental, pero sobre todo las gasas. Sobre todo las gasas, que es lo más difícil a veces de llevar la cuenta. Entonces, ella tiene que decir, las gasas están completas, doctor. Entonces, en ese momento el cirujano comienza a cerrar la cavidad abdominal. Y después, antes de cerrar piel, se lava la herida. Veamos ahora los tiempos de la laparotomía. Son 3. Primero es la diéresis, que es el corte, la incisión de la pared abdominal, la apertura. Después viene la exéresis, que es la operación en sí por la que entra el cirujano a resolver, y que también tiene sus pasos que vamos a ver más adelante. Y por último es la síntesis, que es el cierre de la pared abdominal. De lo que hemos abierto la pared abdominal hay que cerrarlo y se llama eso la síntesis. Empezamos por la diéresis. Que es la diéresis, y hemos dicho, es el procedimiento quirúrgico que consiste en dividir los tejidos para abrir una vía de acceso para llegar a la cavidad abdominal. Esa es la diéresis, la apertura de la pared abdominal para llegar a la cavidad abdominal. Esto se puede hacer con instrumentos cortantes, que es el bisturí, que es la tijera, el bisturí eléctrico, ¿no? O con, en algunos pasos de esta diéresis, posteriormente, algunos tejidos blandos se puede seguir con separación o divulsión, que es con instrumentos romos, que se hace en tejidos blandos, como puede ser las fibras musculares, las adherencias,
todos con instrumentos romos, que son con el mango de bisturí, con torundas, con tijeras de punta roma, o pinzas, o también con los dedos. Las características de las incisiones. El cirujano tiene que pensar cuando va a hacer una incisión, que esta incisión le dé un campo suficientemente amplio para poder resolver el problema que tiene el paciente. Segundo, tiene que pensar también que al realizar el corte, la incisión, no dañe o dañe mínimamente vasos, nervios u otros tejidos. Y la apertura, que sea fácil y simple, pensar en qué tipo de incisiones son más convenientes, porque vamos a ver más adelante que hay algunas incisiones que en un futuro pueden producir más eventraciones que otras incisiones. Él tiene que escoger la incisión que más le convenga. Y por último, tiene que pensar también en la posibilidad de que si la incisión que ha escogido puede ser ampliada, porque hay algunas cirugías, sobre todo las que se realizan en emergencia, en que uno no tiene un diagnóstico preciso, muchas veces se encuentra con otra patología o una patología que es más difícil que lo que pensaba, y tiene que ampliar esa incisión, y si no ha hecho una correcta incisión, no va a poderla ampliar. Tiene que tener presente también eso el cirujano. Vea cómo trabaja el cirujano. Este es un cirujano diestro, en la mano derecha maneja el bisturí, está abriendo la pared abdominal, y en la mano izquierda siempre el cirujano maneja la pinza de disección o anatómica para presentarse los tejidos que él va cortando. Así es como se coge la pinza, como si fuera un lapicero. Y en otros pasos dijimos que el cirujano, una vez que abre la cavidad, introduce, como estamos viendo acá, dos dedos de la mano izquierda, introduce a la cavidad para proteger las vísceras intraabdominales mientras está cortando, en este caso con una tijera de mayo, es una tijera de mayo recto, está cortando un tejido grueso. Ustedes saben, la tijera de mayo es para cortar tejido grueso, está cortando ahí la aponeurosis, una aponeurosis de la pared anterior, y está protegiendo las vísceras con la mano izquierda. Y este es un paso para que recuerde que también se puede abrir por difusión, ¿no? Que entra con la tijera cerrada, como ven en la foto del lado izquierdo, introduce es tijera de puntas romas, ojo, las introduce cerrada, y posteriormente abre las tijeras, y al abrir las tijeras está divulsionando. En este caso son las fibras musculares del recto anterior. Es para tejidos blandos. Ahora veamos diferentes tipos de incisiones. Una buena cantidad de incisiones que tiene el cirujano para realizar sus laparotomías. Y de todas estas incisiones, cómo el cirujano tiene que escoger la que más le conviene. Las incisiones se pueden clasificar de acuerdo a la dirección que se realizan, en verticales, también llamadas longitudinales, transversales, también llamadas oblicuas, horizontales, las oblicuas, y las mixtas, que son la unión de incisiones anteriores. Y según el sitio, la ubicación donde se encuentre la incisión, pueden ser anteriores, pueden ser laterales o extrarrectales, pueden ser posteriores o lumbares. Estas no las vamos a ver, las posteriores o lumbares, en esta clase que no le corresponde, y las tóraco-abdominales. Vamos a ver cada una de estas. Veamos primero las incisiones verticales. Las incisiones verticales pueden ser medianas. Ejemplo, las medianas está acá con rayas entrecortadas de color amarillo, una raya puntiforme de color amarillo. Esa es una incisión mediana. Estas se dividen en medianas supraumbilicales cuando están sobre el ombligo, lógicamente, e infraumbilicales cuando son debajo del ombligo. O también pueden ser en una incisión tan amplia que abarque encima del ombligo y abajo del ombligo, y se llaman supra e infraumbilicales, o también sifopubianas, incisión sifopubianas. Estas son las medianas. Ahora veamos las paramedianas. Las paramedianas son las incisiones que se encuentran dentro de la zona que corresponde a los músculos rectos del abdomen. Esta foto parece de una persona media atlética, para que se note justamente
los músculos rectos del abdomen y vemos que el límite del recto izquierdo es acá, el límite del recto derecho es acá. Entonces, todas las incisiones que se encuentran en esta zona donde se encuentran los músculos rectos del abdomen se llaman paramedianas. Tenemos como un ejemplo esta de líneas entrecortadas de color azul, que sería una paramediana supraumbilical izquierda, en el lado izquierdo de la línea media, supraumbilical izquierda. Acá tenemos otro ejemplo, esta que está en el cuadrante inferior derecho del abdomen, sería una también de color azul, entrecortado, de líneas entrecortadas, es la paramediana derecha infraumbilical. Le traemos para ustedes esta incisión que es de color negrita, que está en el cuadrante inferior derecho del abdomen, está sobre el punto apendicular, sobre el punto de McBurn, es el punto apendicular. Esta incisión paramediana derecha infraumbilical tiene un nombre propio, se llama la incisión de Jalaguier. Esta incisión se usa para las cirugías del apéndice secal. Es la primera incisión que se les enseña para las apendicectomías. Veamos acá esta otra incisión de color negro en el lado izquierdo. Esta incisión, como vemos, está por fuera del sitio de la zona de los músculos de los rectos anteriores del abdomen. Es por eso que esta incisión es extrarrectal o lateral, también se le conoce. En este caso sería extrarrectal o lateral izquierda. Para que comprendan mejor, vamos a ver con estos cortes transversales. Uno está sobre el ombligo, este corte sobre el ombligo, este está a nivel del ombligo, acá está, se le ve su ombliguito, y este corte inferior es debajo del ombligo. Y veamos las mismas incisiones anteriores para que se comprenda mejor. La número 1 de color negro sería una mediana, está en la línea alba, es una incisión mediana. La número 2A sería una paramediana interna. ¿Por qué se llama interna? Porque acá se abre, en esta paramediana interna se abre la cara anterior del estuche de los rectos y el músculo recto, las fibras musculares del recto se rechazan o se jalan hacia afuera y esto nos permite ver la cara posterior del estuche de los rectos que se abre también. Esta incisión sería paramediana interna. Paramediana interna. La 2B, que es de color verde, esta que ven ustedes de color verde, es una paramediana transrectal. ¿Por qué es transrectal? Porque se abre la cara anterior del estuche de los rectos y acá no se rechaza el músculo recto, simplemente se corta el músculo recto, se corta siguiendo las fibras del músculo o se divulsionan o se cortan las fibras del músculo recto y se encuentra posteriormente y se abre la cara posterior del estuche de los rectos, la cara posterior del estuche de los rectos. Esta sería una paramediana transrectal. Y la otra sería paramediana externa. Se abre la cara anterior del estuche de los rectos y acá las fibras musculares se rechazan o se jalan hacia la línea media. El músculo recto, las fibras musculares se jalan hacia la línea media y permite abrir la cara posterior del estuche de los rectos. Sería una paramediana externa. Y por último, esta que vemos con el número 3 está por fuera de la zona del estuche de los rectos, sería una lateral o extrarrectal, como hemos visto. Veamos ahora, veamos las ventajas y desventajas de estas incisiones verticales. Tienen sus ventajas. Es de rápido acceso, sobre todo la línea media. La mediana es la de más rápido acceso. Tiene menos tejidos, atraviesa menos tejidos, uno tiene que cortar menos tejidos. Es recomendado por eso en casos de emergencia. Y también en emergencia, pues son ampliamente, se pueden ampliar esas incisiones, tanto hacia arriba o hacia abajo. Son poco sangrantes, pero tiene sus desventajas también. Son más eventrógenas que las otras incisiones. En un futuro se pueden eventrar. Y también son poco estéticas. Veamos ahora otro tipo de incisiones que son las oblicuas, las incisiones oblicuas. Las más importantes de estas es esta que vemos debajo en la región subcostal derecha, que es la incisión de Kocher. Subcostal derecha se llama incisión de Kocher. Tenemos en el lado izquierdo, subcostal izquierda, que se llama la incisión de Pribram. Acá hemos puesto esta incisión, que esta no se usa prácticamente, esta una oblicua en el hipocondrio derecho casi no se usa, más se usan estas de Kocher y la de Pribram.
Acá en el cuadrante inferior derecho del abdomen, sobre el punto apendicular, hay otra incisión que deben de conocer, oblicua, que se llama la incisión de McBurney. Está sobre el punto de McBurney o punto apendicular. Esta incisión oblicua se llama incisión de McBurney. Esta es la segunda incisión que se les enseña, que es para las cirugías del apéndice secal. Más abajo, en la zona inguinal, también se pueden realizar incisiones oblicuas, en zona inguinal derecha como zona inguinal izquierda, que es para las cirugías de las hernias inguinales. Y acá tenemos una gran incisión oblicua del flanco izquierdo. Como ustedes pueden pensar, cada incisión la tiene que escoger el cirujano de acuerdo al órgano o la patología que él ha diagnosticado para resolver ese problema. Tenemos otras incisiones oblicuas. Tenemos esta de Mason, esta de color negro, oblicua supraumbilical. Como podemos pensar, esto puede ayudarnos, esta incisión, para resolver problemas de la vesícula biliar, cabeza de páncreas, el ángulo derecho del colon, de estómago, del antro gástrico, úlceras duodenales. Con este tipo de incisión nos sirve bastante bien. Tenemos acá otra incisión de color rojo que se llama la de Rutherford Morrison. Veamos ahora las ventajas y desventajas de estas incisiones oblicuas. Son más seguras, producen menos eventraciones, tienen menos eventraciones estas, y son recomendadas para ciertas cirugías seleccionadas. Son más estéticas y como desventajas son más dolorosas, demoran más en realizarse y limitadas a los órganos a tratar, menos extensibles, menos prolongables. Veamos ahora las incisiones transversales u horizontales. Estas que son supraumbilicales, son 3 supraumbilicales, son las incisiones de Sprengel superior, Sprengel medio, Sprengel inferior. Pero más importantes, las que más se usan, es estas transversales inferiores, infraumbilicales, que les vamos a presentar. Esta infraumbilical en el cuadrante inferior derecho del abdomen, también sobre el punto apendicular, se llama la incisión de Rocky Davis. Es la tercera incisión que se les enseña para las operaciones del apéndice secal. Y tenemos esta otra que es bastante usada para las operaciones ginecológicas, la incisión de Fan Steel. Está sobre el pubis. Es la incisión de Fan Steel usada por los ginecólogos, ginecostetras, para incisiones ginecológicas y sobre todo para cesáreas. También tienen sus ventajas, son más estéticas, menos dolorosas, buen acceso a los órganos, pero tiene sus desventajas, demoran más, son más laboriosas, demoran más, mayor sangrado, ¿no? e indicada para ciertos procesos específicos. Por último, tenemos las incisiones mixtas o combinadas, como dijimos, en la combinación de las otras anteriores incisiones, en este caso las tóraco-freno-laparotomías, derecha o izquierda, que es la combinación de una transversal con una longitudinal, o estas de acá, que son combinaciones longitudinales con oblicuas, como esta de Río Branco en forma de J, incisión de Río Branco, o esta como una J de cabeza, que es incisión en palo de hockey. Tenemos estas otras, la de Mayo Robson, también bastante usada, que es una oblicua parecida a la de Kocher, una parte es subcostal y la otra parte es longitudinal. Y esta de Kerr, que es longitudinal media, y en la parte supraumbilical hay una prolongación oblicua hacia el lado derecho. Hay diferentes, como ven, diferentes tipos de incisiones. Tenemos otras mixtas, esta de acá, que es en forma de una B invertida, que es la unión de la de Kocher con la de Pribram. Se unen las dos subcostales, tanto derecha como izquierda, y tiene la forma de una B invertida, que toma el nombre también la incisión de Chevron. Como ustedes pueden pensar, esta incisión sirve para las cirugías grandes de hígado, o cirugías de páncreas, también cirugías de gastrectomías totales. Nos ayuda este tipo de incisión. Y si ustedes a una incisión de Chevron o B invertida le hacen una prolongación medial hacia el apéndice sifoides, hacia arriba, queda la incisión en forma de una estrella,
Y por quedar en esta forma de una estrella, le ponen el nombre de incisión Mercedes-Benz. Ahora entramos a la otra parte, al otro paso de la laparotomía, que es la exéresis. Dijimos que la exéresis es la intervención en sí, la cirugía en sí, que entra el cirujano a corregir. Esta tiene diferentes pasos. Primero es el paso de la disección. El cirujano tiene que empezar con su tijera de Metzenbach, con su pinza de disección sin dientes, y cuando está dentro del abdomen ya la pinza anatómica es sin dientes para ayudarse, y empieza a liberar la zona que está alrededor de lo que va a operar, lo que va a extirpar o lo que va a solucionar el cirujano. Entonces viene la identificación, liberación, y esto puede ser tanto de forma cortante con la tijera de Metzenbach como de forma roma con torundas o con el dedo. Después tenemos otro paso que es la exposición. Acá también entra a tallar sobre todo los ayudantes en que tienen que separar todos los tejidos y los órganos alrededor de la zona donde va a trabajar el cirujano, y esto lo hace con el instrumental que ustedes ya han aprendido, ya los conocen de las clases anteriores, que son los separadores. Separadores de Diver, que son separadores de los órganos intraabdominales, de Diver, las valvas maleables, el Harrington, el corazón, para separar el hígado o el vaso, ¿no? Con todos esos separadores le presentan al cirujano la zona a operar. Además, tienen que hacer la limpieza del campo operatorio. Puede haber sangrados, puede haber sangre, hay que aspirar la sangre, hay que secar la sangre, puede haber líquido de otro tipo, serosidad, eso todo hay que aspirar. Y también puede haber algunas maniobras de movilización de ciertos órganos. Tener presente que siempre en este momento, un paso importante, importantísimo, es la buena hemostasia. La buena hemostasia. Esta hemostasia, en este caso, sobre todo en el momento en que estamos en la exéresis, tiene que ser prolija. Cuando la hemostasia es intraabdominal, tiene que ser prolija, al máximo, porque no puede quedar ningún vasito sangrando. Si queda un vaso sangrando, eso es igual a que el paciente tiene que ser reoperado para ligar ese vaso sangrante. Entonces, esa hemostasia tiene que ser prolija. La hemostasia es en todos los pasos de la cirugía, desde que empieza a abrir al paciente, desde la apertura de la pared abdominal, pero la hemostasia más prolija, en que uno tiene que tener mayor cuidado, es sobre todo en la hemostasia cuando está dentro de la cavidad abdominal. Y por último, es la resección o ectomía. Ectomía es retirar, sacar, extraer el órgano enfermo por lo que ha entrado el cirujano a operar. Saca el estómago, sería una gastrectomía, saca la vesícula, sería una colecistectomía, saca un riñón, nefrectomía y así. Y también puede hacer, si no entra a resecar, puede entrar para hacer una ostomía, que es el abocamiento de una víscera hueca a la pared abdominal, o una anastomosis intestinales, o anastomosis intestinales o gastrointestinales, y eso nos lo va a enseñar el doctor César Rota a tiempo seguido de esta clase. Vamos a ver ahora las dos más importantes o más comunes operaciones, intervenciones quirúrgicas que se le presenta al cirujano. Primero veremos la apendicectomía, los pasos que se siguen para una apendicectomía con una incisión de McBurney. Esta incisión de McBurney, como hemos visto, es una incisión oblicua sobre el punto apendicular o el punto de McBurney, una incisión de más o menos 3 a 5 centímetros, y vamos a verlo cómo va avanzando esta operación. Primero se corta la piel, el tejido celular subcutáneo, y se llega a la aponerosis del oblicuo mayor. Se corta, se incide la aponerosis del oblicuo mayor siguiendo la dirección de sus fibras, y posteriormente las fibras se divulsionan, se separan en su misma dirección las fibras del oblicuo mayor. En un plano más profundo encontramos las fibras del oblicuo menor, como dijimos, están en otra dirección, la fibra del oblicuo menor, vemos acá en la figura media, y también se secciona la aponerosis y se divulsionan las fibras
también del oblicuo menor, y más profundamente encontramos las fibras del músculo transverso. Fibras transversales. Una vez impulsionadas estas fibras transversales, encontramos un tejido muy delgado, a veces es medio transparente, pero es bien delgadito, que se levanta con dos pinzas hemostáticas. Se coge con dos pinzas hemostáticas y se levanta haciendo una carpita, y con mucho cuidado se incide este tejido, que es el peritoneo. Se incide el peritoneo y se abre la cavidad abdominal y cae con esta incisión justamente sobre, al abrir la cavidad abdominal nos encontramos con el ciego. Y sabemos que en el ciego se encuentra el apéndice secal. Una vez que tenemos el apéndice secal, se le pone una pinza hemostática en el meso del apéndice secal para poder movilizar el apéndice secal y presentar bien el mesoapéndice. ¿Por qué? Porque en el mesoapéndice se encuentra la arteria apendicular, que es la arteria principal, la que nutre el apéndice, y hay que ligar esta arteria apendicular. Para eso se pone una doble ligadura, como ven acá en la segunda figura, se ha puesto una doble ligadura y se secciona en el medio de la doble ligadura. Está ligada la arteria apendicular. Posteriormente se sigue la disección hacia la base del apéndice secal, y una vez que está en la base del apéndice, estamos en la base del apéndice secal, se le pone una pinza más o menos a 1 centímetro de la base, y se pone una ligadura en la base, una ligadura. Una vez que se ha puesto la ligadura, debajo de la pinza se secciona con un bisturí, debajo de la pinza se secciona con un bisturí y queda el muñón libre. Se puede dejar el muñón libre anudado, lógicamente, anudado, con la ligadura puede quedar el muñón libre, o si nosotros queremos, hacemos otro tipo de punto, le ponemos otro tipo de punto, que es este punto que ven ustedes acá, que se llama en bolsa de tabaco. Seguro que probablemente ya lo conocen con las prácticas, si no ya lo van a conocer, que es un punto continuo, que es un punto invaginante. Invaginante. Esto se puede hacer. Ponen el punto en bolsa de tabaco, o jareta, también llamado jareta, que es el punto invaginante, y como ven en el siguiente paso, en la siguiente figura, el ayudante empuja hacia adentro el muñón apendicular, mientras el cirujano empieza a ajustar este punto invaginante, y el apéndice secal queda escondida. Ese es otro paso que se puede hacer. Veamos ahora la otra cirugía frecuente, que es la colecistectomía, y vamos a ver cómo se realiza la colecistectomía con esta incisión, la incisión de Koppler o subcostal derecha. Los pasos que se siguen para la colecistectomía, vamos a ver con las figuras. Acá tenemos la foto, pero acá en el lado izquierdo las figuras, los esquemas. Primero se corta la piel, el celular subcutáneo, y nos encontramos con la saponeurosis. Hacia la línea media es la aponeurosis del recto anterior del abdomen, ya lo conocen, y más lateralmente la aponeurosis del oblicuo mayor. En este caso se inciden las aponeurosis, se cortan las aponeurosis, y también se corta las fibras musculares. Acá no se divulsiona, sino se corta, se corta. Y para que no sangre al momento de cortar, se hace con el electrocauterio. Como ven la foto acá debajo del lado derecho, está haciendo el corte con electrocauterio para que al recortar las fibras musculares haga también coagulación y no haya mayor sangrado. Así se cortan las fibras musculares del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso, y después se corta el peritoneo, y lo mismo que hacia la parte media, las fibras musculares del músculo recto anterior del abdomen del lado derecho. Por último, se entra a cavidad abdominal. Una vez que se entra a cavidad abdominal, se pone una pinza hemostática, se agarra el fondo de la vesícula y se tracciona ligeramente para tensar un poco y presentar esta parte importante, que es el hilio vesicular, para que el cirujano pueda reconocer estos elementos, que es el conducto cístico, la vía biliar principal y la arteria cística. El cirujano debe saber que existen muchas variables anatómicas en esta zona. Hay variables anatómicas, varias variables, montones de variables anatómicas de la vesícula biliar. Lo mismo que el conducto cístico. Hay variables anatómicas de la vía biliar principal, de los conductos hepáticos, derecho, izquierdo, variables anatómicas de la arteria cística.
hay infinidad de variables anatómicas. Por eso el cirujano tiene que reconocer bien estos elementos para no causar una iatrogenia. Para reconocer bien estos elementos, en el año 1890, Jean-François Calot describió su triángulo de Calot. Es una tesis, un trabajo de tesis en París. Describió, la tesis se llama de la colecistectomía, describió este triángulo de Calot, que se ve en el blanquito, en el que decía las paredes de este triángulo eran, por un lado, la vía biliar principal, por el otro lado, el conducto cístico, y el tercer lado era la arteria cística. Ese era el triángulo de Calot. En 1906, Boudet describe este triángulo un poquito más grande, de color negro, que por un lado es parecido al de Calot, por un lado está la vía biliar principal, por el otro lado el conducto cístico, y solo que el lado superior lo describe en el borde inferior del hígado. Muchos libros ustedes van a ver que no hablan del Boudet, sino todos lo refieren como si fuera el Calot. Bueno, sea el Calot, sea el Boudet o sea el Calot, lo importante de este triángulo de Calot, de este triángulo, es que el cirujano tiene que reconocer estos tres elementos importantes: la vía biliar principal, el conducto cístico y la arteria cística, para en el momento de seccionar el conducto cístico y la arteria cística para hacer la colecistectomía, no vaya a dañar la vía biliar principal o dañar otro órgano de esta zona. Sabemos que en las profundidades del triángulo de Calot se encuentra la rama derecha de la vena porta y siempre se encuentra en esta zona junto a la arteria un ganglio que es el ganglio de Mascagni. Esa es la importancia del triángulo de Calot. Entonces, en este caso, el cirujano ya reconoció bien su triángulo de Calot, reconoció bien su conducto cístico, su vía biliar principal y su arteria cística. Entonces, le pone doble ligadura en el conducto cístico y secciona entre las dos ligaduras. Acá en la figura ha puesto él una sonda, un catéter para tomar una colangiografía. Tenía dudas de que hubiese algún cálculo en la vía biliar principal, va a tomar una colangiografía. Si no, solamente se anuda y se secciona, y después se va a buscar la arteria cística y se pone doble ligadura y se secciona. El siguiente paso es ya desprender la vesícula biliar del lecho vesicular. Y esto se realiza mejor con el electrocauterio, porque hay muchos vasitos y pequeños canalículos biliares que van desde el lecho vesicular a la vesícula biliar, y muchos vasitos o arteritas también que van del lecho vesicular a la vesícula biliar. Si lo hacemos esto con electrocauterio, se va coagulando estos vasitos. Una vez que se ha terminado de desprender la vesícula de su lecho, uno puede realizar este paso, que es la peritonización del lecho vesicular, o sea, el cierre de la cápsula de Gleason, del peritoneo visceral. O si es que lo deja esto sin peritonizar, lo deja abierto, el lecho libre, tiene que tener cuidado de haber revisado muy bien la hemostasia y haber coagulado todos los vasitos sangrantes. Si no sangra, puede dejar el lecho libre sin peritonizarlo también. Por último, entramos al otro paso que se llama la síntesis. La síntesis es el cierre de todo lo que hemos abierto, el cierre de la pared abdominal. Son las maniobras para unir todos los tejidos que habíamos dividido. Hay que restituir la continuidad en una forma que sea anatómica. Es lo ideal que sea anatómico y funcional. Para esto, los cirujanos deben tener amplio conocimiento de todas las suturas que tiene la mano y todo el material que puede utilizar a la mano. El cirujano tiene que tener estas recomendaciones. Antes de cerrar, repetimos siempre: revisión cuidadosa de la hemostasia, recuento de las gasas, insistimos siempre en eso, y suturar plano por plano lo más anatómicamente posible, lavado de la herida operatoria, y en algunos casos, de algunas emergencias en que uno tiene que terminar rápido la operación, puede hacer las suturas de puntos totales, en un solo plano, todo. Opcional,
aplicar puntos de refuerzo, vamos a ver eso más adelante, y evitar los espacios muertos, cerrando. Como le dije, el cirujano ya debe tener conocimiento de estos materiales de sutura. Ustedes lo han visto en las clases anteriores, no nos vamos a detener en esto. Vean acá todos los tipos de materiales que tiene a la mano, monofilamentos, absorbibles, no absorbibles, naturales, sintéticos, y las ventajas y desventajas de cada uno de estos materiales de sutura que el cirujano ya debe de conocer. Lo mismo debe conocer las características de las suturas, lo que es la fuerza tensil, el calibre, la capilaridad, la memoria, la reacción tisular, el tiempo de absorción. Todo eso lo debe conocer el cirujano para que escoja el material que es adecuado en el paso que está realizando, en el momento que está realizando. Y también tiene que conocer todo esto, que son todos los puntos de sutura que tiene a la mano, que ustedes ya lo saben por las prácticas que están aprendiendo. Los puntos en estas prácticas que van a venir estas semanas, van a conocer el resto de puntos, pero tienen que conocer todos los puntos separados y los puntos continuos, que también se llama surjet, punto continuo, que tiene a la mano. Acá está la bolsa de tabaco o jareta, y tiene que saber qué puntos son invaginantes, que sobre todo los invaginantes se utilizan para la cirugía abdominal, para hacer las anastomosis, para hacer todos esos pasos de la anastomosis que nos va a enseñar el doctor Rota posteriormente. Tiene que saber cuáles son invaginantes, qué puntos son evertientes, qué puntos son adosantes, todo eso tiene que saber el cirujano. Nosotros vamos a ver ahora este punto de acá que está, que lo he puesto acá al final, que se llama punto de contención o retención. Este punto de contención o retención, cuando el cirujano lo coloca. El cirujano lo coloca cuando él tiene en la mente que este paciente tiene problemas o va a tener problemas en la cicatrización, que esa herida no va a cicatrizar bien. ¿Y en qué pacientes no cicatriza bien? En los pacientes desnutridos, en los pacientes con cáncer, inmunodeprimidos, en los que están usando corticoides y en los que tienen aumento de la tensión intraabdominal, como los obesos, gordos que tienen tienen mayor tensión abdominal, en los ascíticos, en los tosedores crónicos, en los prostáticos, y también en los reestructurados, pacientes reestructurados, y en algunos pacientes ancianos o en algunos casos de emergencia. ¿Y en qué consisten estos puntos de contención o de retención? Son puntos totales que abarcan piel, celular subcutáneo, la saponeurosis, atraviesan todo eso, atraviesan el peritoneo, llegan a la cavidad abdominal y por el otro lado siguen el recorrido contrario, atraviesan toda la pared abdominal y se anudan en la piel estos puntos. ¿Qué característica importante o que tienen que tener en cuenta ustedes? Que estos puntos de contención o retención no se retiran hasta los 21 días. No son como los otros puntos que se sacan los 7 o 10 días. Estos puntos hay que dejarlos hasta los 21 días. Por último, veamos las complicaciones de la laparotomía. Empezamos con las complicaciones de las heridas. Tenemos hematomas, seromas, infecciones, dehiscencias. Las más frecuentes son las infecciones, y las dehiscencias pueden ser parciales, totales, que pueden llevar o que nos llevan a las evisceraciones. Veamos unas fotos para que ustedes recuerden esto. Lo frecuente es las infecciones de herida, en infección de herida, aumento de volumen de la zona, y la coloración, el eritema, que nos están indicando que hay un cuadro infeccioso ahí. ¿Qué se hace en esos casos? Hay que sacar los puntos para drenar esa materia, para drenar y lavar la herida. Hay que sacar los puntos, lavar la herida, aparte de otros tratamientos con antibióticos, pero ese es el tratamiento. En el lado de la foto de superior derecha vemos un absceso, la presencia de un absceso. Ya saben el tratamiento, le vamos a enseñar en la clase de práctica el tratamiento de los abscesos. El tratamiento de los abscesos es drenarlos. O sea, que hay que hacer una incisión y drenar los abscesos para que salga la materia. En la parte media del lado izquierdo vemos un problema que es de seroma, hay aumento de volumen, aumento de volumen renitente, uno toca esta renitencia, pero no está el color rojo, no es una infección, es la presencia del líquido seroso en esa zona. El tratamiento, sacar unos puntos para drenar el líquido seroso, o también puede ser punzando, con una jeringa se punza y se absorbe el líquido seroso. En este lado medio del lado derecho tenemos el hematoma, el color morado del hematoma, como si hubiese recibido un golpe, pero este hematoma es porque algún vasito ha quedado sangrando. Este tratamiento también es sacar unos puntos y sacar los coágulos, y muchas veces se puede encontrar el vasito sangrante y se puede ligar. En este caso inferior izquierdo hay ya una ruptura de los puntos totales
y se abre toda la pared abdominal, sería una dehiscencia total de la pared abdominal, es una evisceración. Y acá hay una fístula, en este lado inferior derecho es una fístula enterocutánea. Hay otras complicaciones que son de respiratorias, y la más frecuente es la atelectasia. Son frecuentes las atelectasias, pero también pueden haber aspiraciones, neumonías, hasta derrames pleurales. En cuanto a las complicaciones cardíacas, hay de todo tipo, de las simples arritmias hasta infartos o insuficiencias cardíacas. Hay complicaciones peritoneales, tenemos el hemoperitoneo, cuando dejamos los vasitos sin haber hecho una buena hemostasia, se llena el abdomen de sangre y hay que reintervenir para ligar ese vaso sangrante. Ese es un hemoperitoneo, es una complicación. O biliperitoneo, se nos escapó la ligadura del conducto cístico, no lo ajustamos bien, no lo pusimos bien, no anudamos bien el conducto cístico, se escapa y empieza a escapar la bilis los días subsiguientes a la operación y termina con un biliperitoneo. También puede haber peritonitis purulentas. Complicaciones gastrointestinales, la más frecuente es el bilio adinámico, que se resuelve a las 12 o 24 horas de la operación, sin necesidad de mayor tratamiento, pero pueden haber obstrucciones intestinales o dehiscencias de fístulas enterocutáneas, que son ya mayores complicaciones que nos las va a explicar el doctor Rota. Pueden haber complicaciones urinarias, la más frecuente es la retención urinaria, el globo vesical, la presencia de un globo vesical, o infecciones del tracto urinario, pacientes que le han colocado sonda vesical y no han tenido cuidado de la sepsia y antisepsia. También complicaciones hepáticas por hepatitis medicamentosa. Y por último, les he puesto esta complicación, que es la iatrogenia. Fíjense, por eso contar bien el material, el instrumental, y contar bien las gasas, porque esta iatrogenia es un dolor de cabeza para el paciente, porque tiene que ser reoperado, y dolor de cabeza para el cirujano, porque se puede ganar un gran juicio. Muchas gracias. Ya, Eduardo, continuaremos con la exposición. Ya, muy bien. Voy a poner Voy a ver de compartir la pantalla.